Placer en recibirte, doctor Ángel Acosta. ¿Cómo estás? Muy buenos días, señor Vidal. Encantado de participar siempre de tu programa. ¿Sí? Nosotros de recibirte, porque Gracias. sos muy didáctico. Gracias, gracias. Complicaciones de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular y sus complicaciones? Así es. Ya hemos hablado anteriormente de la hipertensión arterial, una enfermedad muy prevalente. 30% de la población paraguaya tiene hipertensión arterial. Es una enfermedad crónica que produce mucho daño al sistema cardiovascular. Y por eso quería comentarte hoy cuáles son esos daños para poder entender un poco mejor del por qué debemos cuidarnos de esta afección tan prevalente. Dijimos 30% en la población paraguaya. Cuando me decís 30% de la población paraguaya, de ese porcentaje, yo tengo que colegir que de ese porcentaje la mitad se trata. Así es. Hay un esquema que habitualmente comentamos de que la mitad lo conocen, la mitad se tratan y la mitad están controlados. O sea que uno de cada tres se trata en realidad. Así es, así mismo. Ese es un problema muy serio, por eso es importante que conozcamos que existe la enfermedad y entonces tomar las medidas correspondientes para poder controlarla, porque aparte de la hipertensión tenemos también otros factores asociados muy importantes, que es el tabaquismo. El tabaquismo también es un factor que prácticamente un 30% también de la población paraguaya la padece, digamos, porque es muy prevalente el tabaquismo y va en aumento cada vez más. Entonces, asociado a la hipertensión con el tabaquismo, duplica los riesgos. Asociado también con el consumo excesivo de grasa, triplica los riesgos, y así sucesivamente. Si tenemos varios factores asociados, como son la consecuencia de todo esto, el sedentarismo y el sobrepeso, entonces tenemos un riesgo muchísimo más elevado para poder desarrollar estas complicaciones de las cuales yo quiero comentar en el día de hoy. Bueno, yo quiero hacerte esta pregunta. Vamos a comenzar por arriba. ¿De qué forma, ya nos llegan mensajes, de qué forma puede afectar al cerebro las complicaciones de estos factores de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, el cerebro. Así es. Como estos factores son crónicos, entonces es como que se va predisponiendo al sistema circulatorio a un cierto grado de debilidad, que finalmente alrededor de los 60 años se produce la complicación. O sea que tarda unos años en digamos, de que estos factores vayan produciendo la predisposición a las complicaciones. Y en el cerebro tenemos dos complicaciones muy graves que comúnmente se los llama derrame. En realidad son dos tipos de complicaciones. Aquí podemos ver en el esquema, uno es el accidente vascular hemorrágico, en donde se produce, como dice su nombre, una extravasación de sangre del sistema vascular. Una hemorragia. Una hemorragia. La arteria se va debilitando con el tiempo y finalmente se rompe. Se produce entonces la extravasación de sangre del sistema vascular al tejido cerebral. Ese tejido cerebral, por supuesto, que sufre porque no puede expandirse, porque está dentro de una caja cerrada, que es el cráneo. Entonces, la compresión que produce esta hemorragia daña al cerebro. Y la otra situación es cuando una arteria se obstruye finalmente por los depósitos de grasa y no permite el paso. Y no permite el pasaje de sangre. Entonces, el cerebro queda sin irrigación, y esa zona, entonces, en esa zona que queda sin irrigación se produce un infarto. ¿Esa zona comienza a ser un tejido muerto a partir de ese momento? Así es. Justamente sobre eso quiero insistir.
de que tenemos tiempo. El cerebro nos da 4 horas y media de tiempo a que podamos resolver el problema. Por eso que quiero hablar de los síntomas para que se pueda reconocer cuáles son estos síntomas para que podamos estar alertas de que si nos ocurre eso podamos ir con el menor tiempo posible a un centro donde nos puedan atender y por supuesto tratar de revertir esta situación. Doctor, estamos hablando del tema a nivel cerebral. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que darnos cuenta sí o sí de que está pasando por este cuadro de situación? Porque tenemos 4 horas a partir de eso. Así es. Es importante reconocer estos síntomas y aquí tengo un esquema que quiero compartir con ustedes. Cuando aparece en el rostro una debilidad, en un hemirrostro, digamos, cuando se produce la debilidad muscular, entonces se desvía la comisura labial, la parte que queda paralizada, digamos, queda la comisura del labio queda recta y por supuesto la comisura normal se sigue moviendo. Entonces hay una disincronía, digamos, en el rostro. También puede haber una debilidad en el brazo y si uno está teniendo algún objeto en la mano se lo puede caer. Y ese miembro queda entonces con dificultad. O no puede escribir. Claro, no poder escribir. Son síntomas que aparecen súbitamente, ¿verdad? Y ahí vemos el habla también. El habla también se puede trastornar, es decir, uno no puede pronunciar adecuadamente las palabras. Y por supuesto, todos estos síntomas, entonces, como dijimos, implica ya ir de urgencia a un centro asistencial. No esperar que eso pueda revertirse solo, porque casi siempre, si no se soluciona el sistema, la obstrucción que se produce, acá nuevamente quiero mostrar, si no se abre a tiempo esta arteria, entonces la lesión que produce esta obstrucción es irreversible y las secuelas son también irreversibles o se recuperan muy pocas. Entonces tenemos 4 horas y media. Hay que cargar al paciente, ir al centro de salud o al hospital en forma inmediata, ni ambulancia ni nada. Y yo siempre digo que para confirmar esto hay que hablarle al paciente en ese momento y hacerle una pregunta puntual. Claro. ¿En qué día estamos hoy? Si la respuesta es la correcta o no es la correcta. Si no es la correcta ya no hay nada más que decir, ¿no? Claro, claro. El paciente puede estar de todas maneras consciente, puede, digamos, estar bien orientado, pero la deficiencia principalmente muscular y a veces del habla son signos inequívocos de que un problema serio está ocurriendo en la circulación cerebral. Doctor, nos viene mensaje, sola quiero saber por qué me da mucha taquicardia cuando duermo, cuando hace frío, o me asusto, o en lugares cerrados me puedo estresar. Bueno, vos lo dijiste justamente, cuando me asusto. Es un trastorno funcional más que otra cosa, sí, ¿no? No es un problema cardíaco. Es cierto. Doctor, a nivel corazón, por favor. Sí, estos factores como la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, predisponen a la formación de placas de grasa en el sistema circulatorio. Y aquí vemos cómo esta arteria sana se convierte después en una arteria con un depósito importante de grasa que se llama placa ateromatosa. Esto mismo ocurre también en el cerebro, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando esta placa está muy cargada de grasa se puede romper. Y justamente esa es la complicación temible que ocurre también en el cerebro y puede ocurrir también en el corazón. Cuando ocurre en el corazón, la sangre también deja de fluir en determinadas zonas del corazón. Disminuye el flujo, no hay irrigación a todos los órganos. Así es.
aquí en nuestro Se esquema... tranca la cañería. Claro, se tranca la cañería. Esa es la palabra. Así mismo. Y ese mismo fenómeno que vimos en el cerebro también ocurre en el corazón. O sea que puede haber un tejido muerto, puede haber una isquemia en el corazón, un infarto, así es. que la persona puede salvarse, pero esa porción del corazón está muerta. Claro, así mismo. Se necrosó, ¿no es cierto? También el corazón nos da cierto tiempo para que actuemos. El cerebro es el que menos tiempo da, 4 horas y media. Pero en el cerebro, en el corazón tenemos un poquito más de tiempo. Sería ideal 6 horas, pero se recomienda actualmente hasta las 12 horas que tenemos un tiempo para poder abrir esa cañería tapada, digamos, ¿verdad? Y de esa forma podemos restituir el flujo sanguíneo y salvar al corazón del infarto. Porque aquí vemos los síntomas. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay una opresión muy intensa en el medio del pecho es muy característico, muy típico. Pero a veces también hay síntomas atípicos, como son, por ejemplo, a veces la opresión a nivel de la garganta o una opresión a nivel del estómago, o a veces son las zonas irradiadas del dolor en el brazo o en la mandíbula. Muchas veces aparecen todos los síntomas juntos, pero en otras ocasiones pueden aparecer solamente... Y pueden ser síntomas débiles, porque hay gente que sufre infartos y no sabe, y lo sabe con el tiempo cuando se va a hacer su control, que ese individuo tuvo un pequeño infarto. Sí, especialmente las mujeres tienen síntomas a veces atípicos, por eso que es muchas veces más difícil de diagnosticar este síntoma en las mujeres. Quiero referirte que cuando vayas a la góndola del supermercado exijas y veas que la única calidad en los huevos está en Nutrihuevos, ¿sí? Te hablé del rótulo, te hablé del sello, te hablé de la norma de bioseguridad, así que tenés una garantía total. Nutrihuevos, por favor, Gustavo. ¿Sabías que un huevo tiene las mismas calorías que una manzana? Un alimento natural, fuente de proteínas, vitaminas, rico y práctico. Hace desaparecer el hambre de la media mañana y la tarde. Nutrihuevos. Nutrición al alcance de todos. Hablamos del cerebro, hablamos del corazón, pero hay otros órganos también como los riñones que sufren esto. Sí, así es. Te oímos, doctor. La hipertensión principalmente crónica no tratada puede dañar irremediablemente también a este órgano tan importante que es el riñón y produce con el tiempo lesiones fibróticas a nivel del riñón que hace que este órgano empiece a disminuir su función. Sabemos que el riñón es tan importante para eliminar todas las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Cuando se produce el daño severo del riñón, estamos en presencia de una insuficiencia renal crónica, se llama, y en ese caso el riñón ya no puede cumplir esa función y necesariamente para que el paciente siga sobreviviendo, siga con vida, necesita de que su sangre sea limpiada, digamos, con un sistema dialítico. Eso implica un tratamiento tremendamente caro y también que produce mucha afectación psicológica y física en el paciente que lo sufre, porque tiene que estar sometido a sesiones de diálisis, tiene que estar conectada a una máquina de diálisis 3 veces por semana, por lo menos durante 4 horas, y eso implica dejar de trabajar, eso implica hacer sufrir a toda la familia, claro. una dificultad tremenda para tener una vida normal. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos podés dar para prevenir estas situaciones? Claro, como estas enfermedades son crónicas, la hipertensión, por supuesto la hipertensión se debe tratar. Hay medicamentos muy efectivos para tratar la hipertensión. El tabaco se debe dejar de consumir, es muy peligroso seguir con este hábito, pues irremediablemente produce daño. Por supuesto, una alimentación saludable y ejercicio físico, o sea, son medidas generales y también medidas medicamentosas que debemos implementar, por supuesto, orientados por el médico de familia o el especialista que pueda dar las orientaciones más adecuadas.
Doctor Acosta, gracias por estar con nosotros, ¿sí? Un placer recibirte siempre en nuestra casa. Muchas gracias también por la invitación.